Un saludo a todos los estudiantes de este ciclo. Vamos a hablar sobre números racionales, su definición e identificación cuando lo estamos expresando en números decimales. Entonces vamos a empezar con los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Muchas veces entendemos los números racionales como el cociente que resulta de dividir dos números enteros, donde b es diferente a 0. Es decir, donde b, a y b son números enteros y b es diferente a 0. Generalmente utilizamos la letra Q para representar a los números racionales. Muy bien. En un sentido estricto, podemos decir que los números racionales es el conjunto de todas las fracciones equivalentes a una fracción dada, ¿verdad? De tal forma de que esa fracción es la fracción reducida del conjunto de fracciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de fracción. Este sería un número racional. Ahora, también podemos identificar dos situaciones en los números racionales. Cuando estamos hablando de un número decimal, entonces podemos identificar si es racional cuando es un decimal finito o exacto, ¿sí? O cuando encontramos un decimal periódico, ¿sí? Es decir, un periódico infinito. Entonces veremos algunos ejemplos de números racionales. Tenemos acá el primero. Cuando tenemos este fraccionario 7,45, entonces si nos damos cuenta acá es un decimal, y es un decimal finito, es decir, su número de cifras finaliza o termina, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo es el siguiente, cuando tenemos este siguiente decimal 2,447,878, ¿sí? Entonces, este también es un decimal racional. ¿Por qué? Porque es periódico, ¿sí? Recuerden aquí que aquí el número que se repite es 78, que corresponde a esta expresión. Entonces podemos decir que ese es un número racional, ¿cierto? Entonces cuando encontremos un decimal exacto o finito, ese es un número racional. Cuando encontremos un decimal infinito pero que sea periódico, entonces ese también es un número racional. Otro ejemplo. Este es un número racional. ¿Por qué? Porque es periódico. Otro ejemplo. Voy a ponerlo aquí. Este es otro número racional. ¿Por qué? Porque es un decimal finito. Y este que le ponemos acá también es un racional. Es un número racional porque es un número decimal periódico infinito. Muy bien. Ahora, entonces, en conclusión podemos decir que un número racional es aquel que podemos, en su representación decimal, es un decimal finito o un decimal periódico. Muy bien, continuemos entonces. Ahora vamos a mirar el concepto de números irracionales.
¿Listo? Generalmente vamos a utilizar la letra I para representar, ¿verdad? Con el PCI. No confundir con números imaginarios. ¿Listo? Muy bien, entonces, en este caso, el número irracional es aquel que no puede ser representado por un fraccionario, ¿sí? Irreductible, por aquel fraccionario que está compuesto por un entero, dos enteros, donde ves diferentes ceros, ¿sí? No podemos representarlo de esta forma. No se puede representar por esta forma. A ver, tenemos la particularidad de que cuando hablemos de números irracionales, vamos a hablar de un decimal infinito no periódico. Y entonces en este vamos a colocar estos siguientes ejemplos. Vamos a mirar estos ejemplos en los números irracionales. Primero tenemos el número áureo. Es el número áureo, lo representamos así, que es igual aproximadamente a 1,61803 puntos suspensivos. Si nos damos cuenta, este número es infinito, es un decimal infinito y no es periódico, es decir, no hay ninguna cifra que se repita. Ahora, miremos otro ejemplo de números irracionales. Entonces tenemos acá, este que tenemos aquí, 23, 110, 100, 1000, 10.000. ¿Sí? Entonces, este es otro decimal infinito no periódico, que es como entonces un número irracional. Otro ejemplo, tenemos el 0,11, 223, 44, 55. ¿Listo? Este es otro ejemplo de un decimal infinito no periódico, que constituye entonces a un número irracional. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo de irracional. Tenemos acá 1,21, 221, 222, 1. Este también es un número irracional. Y también los conocidos por nosotros. Pi es un número irracional. 3.14, 16 puntos suspensivos. Y también tenemos que es 2.71, 828 y así sucesivamente puntos suspensivos. Entonces, esto lo que vamos a apreciar son entonces lo que son la división, que nos permite identificar a un número irracional de un número racional.